¿Sabías que cuando crucifican a Jesús en su muerte, en el tiempo que lo enjuician, había un aspecto jurídico, había un aspecto legal? Eso lo vas a conocer hoy con una abogada. Bendiciones, esto es Vida Profunda, un tiempo para conversar cada martes 21 horas, hora Chile, con escritores, hermanos, creyentes, pastores, sobre la presencia de Jesús, sobre la búsqueda de Él, sobre Cristo, que tan bien nos ha hecho a nosotros. Y hoy día tenemos una gran invitada. Ella es Ciara Valbuena, es abogada y radica en los Estados Unidos. Y nos va a hablar hoy día de juicio de Jesús desde el punto de vista legal. Saludos, Ciara. Hola, muy buenos días. Me encuentro ahora mismo acá en Newnan, Georgia, una ciudad como 40 minutos de Atlanta, y como dijo el hermano, soy abogada que es venezolana, graduada en la Universidad del Zulia en Venezuela. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante para que entremos en materia, el juicio de Jesús. Se ha hablado mucho acabamos de pasar Semana Santa y me imagino que hemos escuchado mucho sobre la muerte, la crucifixión de Jesús y resurrección, pero hay un tema que quizás siento yo que ha quedado olvidado y es el tema del juicio. ¿Por qué el juicio de Jesús fue ilegal? Ilegal desde el punto de vista del derecho romano, porque si lo comparamos con el derecho actual, es completamente ilegal, pero ya los que condenaron a Jesús sabían que fue ilegal. ¿Y por qué? Lo vamos a probar brevemente en estos 25 minutos. Eso. Bueno, también le invito a los televidentes, a quienes nos escuchan, nos ven en diferentes lugares, tiempo y horario en diferentes países, que comparte este video y suscríbase a nuestro canal. Cuéntanos, Diara. Ok, comenzamos. Primero tenemos que remontarnos al origen del derecho. En estos 25 minutos no voy a hablar de todas las fuentes del derecho porque eso sería una clase magistral que tomaría mucho tiempo. Vamos a hablar solamente de una de las fuentes del derecho, que es el derecho romano. Sabemos que en la época de Jesús, digamos que Roma era un imperio y Roma era como, nos trajo una riqueza en las leyes y el derecho romano fundamenta la ley civil en Europa y en gran parte de Latinoamérica. Vamos a poner nuestra mente en la época de Jesús. Jesús estaba en la provincia romana de Judea. Judea se regía por la ley romana y Jesús fue crucificado y juzgado por la ley de Roma. Ahora bien, quería preguntarle, Enrique, ¿cuál crees tú que es las primeras leyes que existieron en el mundo, las primeras leyes? ¿Qué piensas tú? ¡Oh! ¡Qué pregunta más complicada! Pero Sí, creo desde el punto de vista, y es algo religioso, es algo que está en la Biblia. las leyes del Antiguo Testamento, las leyes Las leyes, judías. estás completamente cerca, el 99%, pero la primera son los 10 mandamientos. Ya. Exactamente. De hecho, cuando yo estudié Derecho en Venezuela, esa fue la pregunta que nos hicieron en Derecho Romano. ¿Cuál creen ustedes que es la primera ley que existe, el primer código? Y viene de nuestro Dios, que son los 10 mandamientos. Y como tú dijiste, las leyes judías también, pero la primera son los 10 mandamientos. Ok, gran parte de las normas jurídicas modernas son de origen romano y la aportación en materia jurídica de Roma al mundo ha sido principalmente en materia de derecho privado, que es el derecho civil. Hay muchas leyes que nosotros en nuestros reglamentos en el mundo, porque estoy hablando de las leyes en general, pero se aplica a Venezuela, se aplica a los Estados Unidos, a Europa, a muchos países de Latinoamérica. El derecho civil tomó muchas leyes del derecho romano. ¿Qué es el derecho civil? Todo lo relativo al matrimonio, al divorcio, a la manutención de los hijos cuando las parejas se divorcian. Muchas de esas leyes derivan del derecho romano, pero vamos a ver en Mateo 5:25, rapidito lo voy a leer, que ya en el Antiguo Testamento sabemos que había muchas leyes y en la época de Jesús voy a probar que Jesús estaba en la provincia de Judea y que Judea se regía bajo la ley romana
y ya estaba el vocabulario que conocemos ahora de derecho. Por ejemplo, Mateo 5:25 rapidito dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Fíjense que ya ese vocabulario legal existía en el Nuevo Testamento. Qué interesante. Sí, súper interesante. Y en Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Fíjense que hasta la palabra abogado ya estaba en el Nuevo Testamento. Así. Así mismo es. Hay varios ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento que muestran que el derecho romano fue origen de nuestro derecho moderno. Y Enrique, quería decirte algo así bien corto. Esto es un tema muy importante porque yo me imagino que tú has conocido personas ateas que dicen que no creen en Dios, ¿verdad? Sí, muchos, muchos. Muchos. Entonces, hablándole sobre las leyes y la Biblia y el origen del derecho, uno puede probar, mira, o sea, el derecho moderno tiene, digamos por decir así, una de sus fuentes el derecho romano. Sus raíces. Y uno puede, sus raíces. Y uno puede decir que en la época de Jesús existía este vocabulario jurídico y existía ya una estructura de leyes. Es un buen tema para conversar con un abogado que le diga que es ateo, por decirlo así. Sí. Ok, entre los pasos para condenar a alguien, existen unos pasos para condenar a una persona, tanto en el derecho moderno como en el derecho romano. Sí. Generalmente las personas que han sido arrestadas, registradas y acusadas formalmente de un delito pasan por las 3 etapas principales del sistema judicial penal, que eran los mismos que tenían que cumplirse en el derecho romano de la época de Jesús. Primero, existe una policía que es la autoridad encargada de aplicar la ley. Segundo, un sistema judicial. Y tercero, cárcel o prisión. Eso en términos generales. Cuando una persona comete un delito, se requiere una orden de arresto. Esto va a ser bien brevemente, porque ya voy a aplicarlo con lo de Jesús. Una persona, un abogado, un juez debe aprobar la orden de arresto. ¿Cuándo sería que no se necesita una orden de arresto? Cuando se detiene al delincuente cometiendo el delito infragante, se llama eso. Sí. Por ejemplo, si un delincuente está en un banco y está con el arma y va a disparar y se está robando un dinero y alguien llama a la policía se lo lleva arrestado de una vez. Porque imagínense, no se pueden buscar una orden del juez porque ya cuando ya dan la orden ya han matado a las personas del banco. O se arrancó. Exactamente. Cuando se está cometiendo el delito de una vez, ahí no se necesita orden de arresto. Pero si una persona la acusan de, no sé, violación a un menor o algún delito, lo han acusado, pero no encontraron a la persona cometiendo el delito, tiene que probarse, pero ahí se necesita una orden de arresto. Ya sabemos que después de que una persona es arrestada, la persona se lleva al juez y el juez va a seguir un juicio. Vamos a ver aquí un momentico. La persona es llevada ante un juez, se va a seguir un juicio, pero primeramente se le va a informar a la persona si recibe el derecho a ser liberada antes del juicio, después de pagar una fianza. Sabemos que una persona puede pagar una fianza y quedar, digamos, afuera de la cárcel mientras se sigue el juicio. Si la persona no tiene abogado, esto generalmente va a ser así, el juez le asigna un abogado en el derecho moderno. En otras palabras, hay personas que ha habido asesinos en serie, incluso los asesinos en serie que han matado montones de personas y cometido delitos graves tienen derecho a la defensa. Todo el mundo tiene derecho a la defensa y sabemos que el último paso va a ser la cárcel. Comúnmente los delincuentes condenados son asignados a la cárcel o prisión según la naturaleza del delito que haya cometido y los antecedentes penales, porque va a depender si tuvo también antecedentes penales o es primera vez pues que ha cometido un delito. Ahora vamos al juicio de Jesús, que es lo que nos interesa.
Primeramente en el juicio de Jesús, y ahí vemos la primera violación. No hubo orden de arresto. A Jesucristo no lo arrestaron porque él estaba cometiendo un delito y lo encontraron cometiendo un delito, sino que lo acusaron de blasfemia, según justamente. Pero como era una acusación de ese estilo, tenían que haber ido ante el Sanedrín. El Sanedrín era como decir la Corte Suprema de Justicia, o como le llaman en su país, Tribunal Supremo de Justicia de aquella época. Acá se llama Corte Suprema, en Chile. En Chile se llama Corte Suprema de Justicia, y igualmente que en los Estados Unidos y en Venezuela Tribunal Supremo de Justicia. Pero lo que quiero decir es que en el caso de Jesús, que lo acusaron, y él no estaba cometiendo ningún delito, no lo encontraron, repito, cometiendo un delito, tenían que haber ido a buscar ante el Sanedrín una orden de arresto. Y de acuerdo al derecho romano, ese era el proceso. Ahí vemos la primera violación. Vamos a buscar en Juan 18, que lo tengo aquí rapidito, Juan 18, y voy a leer solamente los versículos 3, 4 y 5, para que veamos cómo fue el arresto de Jesús bien rápido. Jesús, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahí podemos ver que ellos simplemente arrestaron a Jesús sin orden de arresto. Ahí lo vemos. Ok. Jesús fue arrestado en secreto durante la noche. Eso es segunda violación. Usted puede ver que si usted tiene que ir a los tribunales en Chile, en Venezuela o en cualquier parte del mundo, no va a ser en la noche, porque ellos trabajan con un horario de 8 a 4, de 7 y media a 5, cualquiera que sea el horario del país. Lo mismo el Sanedrín. Lo mismo el Sanedrín. Yo estuve buscando eso porque tampoco el Sanedrín trabajaba en las horas de la madrugada de la noche. Ellos tenían que haber, como quien dice, a la luz del día, haber arrestado a Jesús, como quien dice, llevarlo al Sanedrín y hacer todos los pasos, pero él fue arrestado durante la noche. No lo arrestaron bajo ningún cargo formal de ningún crimen. No presentaron cargos. Normalmente cuando se arresta una persona se presentan cargos. Sí. No hubo declaración de lo que se había dicho. Y ya dijimos que en el caso de Jesús específicamente se necesitaba una orden de arresto. Ok, ahora vamos al otro paso. No había fundamentos jurídicos para llevar a cabo el arresto de Jesús. Nadie había presentado ninguna evidencia de culpabilidad ante el Sanedrín, a través del cual podían haber solicitado la orden de arresto. Ahora vamos a ver segunda razón, o mejor dicho, ya tercera razón, porque ya dijimos que no hubo orden de arresto, primera violación. Segundo, que fue arrestado en secreto durante la noche. Tercero, vamos a ver ya dijimos que la policía, digamos que son los primeros en ejecutar esas órdenes aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Cuando la persona es llevada al sistema judicial, digamos, se deben seguir unos pasos. En la época de Cristo, la mayoría de los juicios que involucraban procedimientos penales tardaban semanas, meses. El juicio de Jesús duró 9 horas nada más. En otras palabras, si se aplicaba la pena de muerte, que fue el caso de Jesús, que se le aplicó la pena de muerte porque fue crucifixión, ese juicio debía haber tardado semanas, meses, no 9 horas como duró todo el proceso de Jesús. Ni siquiera yo le puedo ya dar la palabra juicio, sino proceso, porque ya vimos que se han violado los pasos para que se le pueda llamar juicio. Si se daba la pena de muerte de acuerdo al derecho romano, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Eso de acuerdo al derecho romano. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas de que Jesús
fuera puesto en la cruz. Desde el momento que llevaron que arrestaron a Jesús hasta el momento que fue llevado a la cruz, pasaron horas, no pasaron semanas, no pasaron meses. Ahí vemos otra violación. Por ejemplo, la otra violación es que cada miembro de la corte, en el caso de Jesús, de acuerdo al derecho romano, el Sanedrín, debía votar individualmente para condenar o absolver a Jesús. Pero no sé si usted se acuerda cómo fue condenado Jesús. Jesús fue condenado por una gritería y protestas. Sí, desordenadamente. Exactamente. En el caso de Jesús no fue el Sanedrín que votó individualmente de acuerdo al derecho romano y que lo hacemos ahora de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. En el sistema penal existe un jurado y ellos tienen que votar también individualmente para ver si encuentran a una persona culpable o inocente. Entonces, cuando pensamos eso, de acuerdo al derecho moderno, hubo otra violación al proceso de Jesús, pero de acuerdo al derecho romano de la época que fue Jesús juzgado, ya había una violación, ya estamos viendo que fue una violación también, porque el Sanedrín no votó individualmente. Eso. No sé si usted se acuerda cuando Pilatos dijo qué hacer con Jesús, porque él lo encontraba inocente, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y Caifás, uno de los fariseos, crucificado, y la multitud lo siguió. Y fue entonces, como decirlo así, condenado por el pueblo que estaba en ese momento, por la multitud, no por el voto del Sanedrín como debía ser. Ciara, qué interesante esta conversación. Uh-huh. Y los televidentes, a quienes nos escuchan o nos ven en diferentes lugares, en diferentes países, se darán cuenta que nosotros a veces nos quejamos que la vida es injusta, que a veces hay cosas incorrectas contra nosotros, pero Jesús, de principio a fin, en todo su juicio, fue todo injusto. Hubieron muchos pasos de injusticia hacia él, y eso nos lleva también a meditar de que él llevó toda la injusticia para poder nosotros tener una vida eterna. Así mismo, ¿no? Y cuando yo siempre que he preparado, cuando estaba estudiando este mensaje y lo compartí con otro grupo de personas y con otra iglesia, y hablando con mi hermana, ella también decía, Dios mío, no me había puesto a meditar que el juicio de Jesús fue inconstitucional. De todas maneras, sabemos que ese era un plan de Dios, que él fuera crucificado, pero por lo menos los judíos, romanos, las personas de aquella época pudieron haberle dado un trato digno y haberle dado el juicio correcto que se debía. Igual lo iban a crucificar porque es lo que querían, sí. Pero por lo menos le hubieran dado el tratamiento que cualquier ser humano como necesita se debe hacer para un juicio. Y ya le dije que incluso cualquier asesino en serie tiene derecho a la defensa. Por ahí lo dejo para que vayamos entendiendo todo. Sí. Y que Jesús no tuvo, digamos, las mismas oportunidades. Ningún juicio en la época del derecho romano, ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo antes del amanecer. Aquí viene otro punto, otra violación. Ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración, y Jesús fue juzgado durante la Pascua. Jesús no tuvo representación ni defensa. Al contrario, hasta sus discípulos lo dejaron solo. Sí, imagínese usted no sé si ha visto muchos juicios por televisión, mucha gente ha visto películas, otras personas han tenido la oportunidad de ver un juicio en persona. Siempre, aunque sea el delito más horrible que haya cometido un criminal, y digo un criminal y Jesús no lo fue, y ahora vamos a hablar de eso también, siempre tiene un familiar a su lado, la mamá, por más delito horrible que haya cometido, aunque la persona se va a probar si es inocente o no al final, ¿no? Pero lo que quiero decir es que siempre hay gente acompañándole, siempre tiene un abogado, y si no tiene dinero para pagar el abogado, se lo asigna a la corte. Mira, ahora bien, perdón, Ciara, perdón. Qué terrible es ir a juicio condenado y muerto sin alguien, sin familiar, sin tu mamá, sin tu hermano al lado. Es decir, que Jesús vivió lo peor de lo peor
de la injusticia. Sí, en esos momentos tan duros donde él ya sabía lo que iba a suceder, como quien dice, no tuvo en quién apoyarse en esos momentos y no tuvo la defensa que debía tener. Vamos a ver sobre Pilato, un tema muy importante. Pilato era como el prefecto de la provincia romana de Judea. Como podemos ver, muchos lo han visto en película, pero lo podemos leer en la Biblia. Pilato no encontró a Jesús culpable de ningún delito. Él tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Y incluso hay una frase, no sé si en Chile, Enrique, en tu país lo dicen, pero en Venezuela lo dicen mucho, no, yo me lavo las manos. Una frase como queriendo decir, no, yo soy inocente de eso. Ya sabemos que Sí, Pilato se lavó las manos, sí, se lavó las manos porque no quería condenar a Jesús. Incluso hay un pasaje en la Biblia donde su esposa tuvo sueños y le dijo que dejara a Jesús tranquilo, lo relata la Biblia, porque ella tuvo sueños. Y y Pilato entrevistó a Jesús y él mismo dice, no encuentro delito alguno. En otras palabras, no hubo delito en Jesús. El misma persona que tuvo la autoridad para condenarlo dijo lo contrario, no encuentro delito alguno. sí. Ahora vamos Mm. a... Muy interesante esta charla, Ciara. Sí, ahora vamos a ver, de acuerdo al derecho romano, a quién se castigaba con crucifixión, según los griegos y romanos. Primero, a personas en contra del gobierno, en otras palabras, opositores. Segundo, los soldados desertores. Tercero, los esclavos y criminales. En otras palabras, cualquiera de las personas que entraban en estas tres categorías que dije eran, de acuerdo al derecho romano, dignos de muerte en cruz. Primeramente, Jesús no fue ningún opositor en contra del gobierno. Y me gusta mucho leer este versículo en Lucas 20:25, que habla sobre los taxes, que a lo mejor tú te acuerdas que dice, sin buscarlo en la Biblia, todo el mundo se va a acordar que dice que le preguntaron los fariseos sobre los impuestos y Jesús dijo, dar a César lo que es de César y Y a a Dios Dios lo lo que que es. es. Sí, Exactamente. Entonces podemos ver que Jesús no estaba en contra del gobierno. Al contrario, cuando le preguntaron, él más bien estaba de acuerdo a las leyes y más bien le estaba diciendo a la gente que siguiera las leyes, porque dijo, dar a César lo que es de César, a sí. Dios lo que es de Dios. Hay un dato ahí que aquí Jesús establece que tampoco hay que irse en contra de los sistemas o contra los gobiernos, sino hay que respetar, pero mostraba dos caminos. Uh-huh. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no hay una mezcla o un solo camino en dos, sino que son dos. Exactamente. Pero podemos ver que Jesús no era un opositor del gobierno. Entonces, Ah, sí. sale de esa categoría. Número dos, ¿quiénes eran también los que merecían crucifixión de acuerdo a los romanos? Los esclavos, los soldados desertores. Jesús nunca fue soldado, nunca estuvo en la milicia, por lo tanto no cabe en esa categoría. Y tercero, los esclavos y criminales. Jesús no fue esclavo ni tampoco fue criminal. Ahora bien, las acusaciones en contra de Jesús eran falsas y carecían de pruebas. Nosotros sabemos, y tú sabes, Enrique, y mucha gente lo sabe, y si no lo ha leído en la Biblia, ha visto muchas películas, que Judas, que se le pagaron 30 monedas de plata para que Judas entregara a Jesús. Muchos historiadores de la Biblia e intérpretes de la Biblia piensan que esos testigos falsos que habla la Biblia que buscaron contra Jesús también le pagaron. Y yo creo que sí también, porque si fue fácil pagarle a Judas, que caminó con Jesús y fue amigo de Jesús, y solo por 30 monedas de plata entregó a Jesús, fue fácil conseguir cualquier persona, digamos, que no era amigo de Jesús, no sé si me entiendes, que no caminaba Sí, con Jesús, y por dinero que testificara en contra de él. claro. Claro. Sí. También quería decirte que en la Pascua no se podía celebrar un juicio, pero era costumbre que se liberara a un preso. ¿Te acuerdas el nombre del preso que liberaron en la Pascua? Barrabás. Perfecto.
Eso es un tema muy importante, porque cuando Pilatos no encontró a Jesús culpable, él era como que quería todavía liberarlo, de que él fuera, como que encontrar algo para que no lo crucificaran. Uno, sabemos que él le mandó a dar latigazos, como para que los fariseos y la gente viera que, bueno, lo están dando latigazos, lo están castigando, de pronto así ya no van a querer la muerte en cruz, pero igual quisieron que lo crucificaran. Y le dio otra opción, viendo que para él Jesús era inocente, le dio la opción le preguntó al pueblo, como era costumbre en la Pascua de liberar a un criminal, preguntó al pueblo y el pueblo escogió que liberaran a Barrabás. Y esa es una parte importante también de la historia. En otras palabras, para ir concluyendo, podemos ver que el juicio de Jesús fue inconstitucional porque se celebró durante la Pascua, que en la Pascua era permitido liberar a un criminal, pero no hacer el juicio. Pero yo lo llamo el proceso, porque para mí no cabe el nombre, la palabra juicio, porque para que exista un juicio deben haber unos pasos que se violaron. Segundo, el proceso de Jesús duró 9 horas, o sea, duró horas, cuando debió haber durado semanas o meses durante el derecho romano para aplicarle la pena de muerte. Tercero, no hubo orden de arresto porque Jesús no fue encontrado cometiendo un delito, no, a él tenía que hacérsele un juicio. Cuarto, el Sanedrín no votó individualmente para condenar o absolver a Jesús, sino que él fue condenado por una gritería del pueblo. En otras palabras, el juicio de Jesús fue inconstitucional, pero sin embargo, Jesús hizo esto por amor a nosotros y aguantó no solamente los latigazos y los clavos y la crucifixión, sino el no haber sido tratado como una persona que merece un juicio legal, sino que ni siquiera se cumplieron los pasos legales para condenarlo. Y aún el mismo Pilato lo encontró inocente. Excelente charla, conversación con Yara, de abogada que radica en los Estados Unidos. Ha sido una bendición esta charla. ¿Qué más puedes aportar para ya ir concluyendo, cerrando? Bueno, lo que puedo aportar es que en la Biblia hay muchos temas que involucran las leyes, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Es bien interesante poder analizar las leyes de acuerdo a la Biblia. Y como te hice la primera pregunta al principio, ¿cuál fue la ley conocida? Eran los 10 mandamientos. Y ahí podemos ver que Dios es un Dios de orden y ha permitido que digamos que estas civilizaciones se rijan por las leyes y las pone, digamos, las tenemos en la Biblia como ejemplo. Pero lo más importante que podemos decir hoy sobre ya el tema que hemos mencionado es que Jesús por amor a nosotros murió en la cruz y antes de ser crucificado lo dejaron solo, no tuvo defensa, padeció y tuvo la oportunidad de ver, cuando él dijo, pasa sobre mí esta copa, tuvo la oportunidad de, Dios mío, esto es bien difícil, no lo quiero atravesar, pero lo atravesó hasta el final. Pero ya sabemos que Jesucristo murió en la cruz, pero es un Dios vivo y está resucitado, Amén. Independientemente de justicia en contra de él. Amén, Kiara. Mira, yo concluyo con esto que dice 2 Timoteo 4, 16, 17. Palabras de Pablo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ya Pablo estaba al final de sus días, ya era anciano. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda conversación, Amén. Kiara.
Y esto nos habla del sacrificio perfecto de Jesús, que fue injusto, fue inconstitucional, así como a Pablo lo dejaron, pero el Señor nos ha prometido no dejarnos, siempre estar a nuestro lado, y Él murió, fue crucificado injustamente por nuestros pecados, por nuestra vida, para que tengamos vida y vida en abundancia. Ha sido un placer, Yara, y espero que estemos en otra oportunidad charlando. Sí, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos los que escuchen esta enseñanza. Bendiciones a todos y comparten este video y suscríbanse a nuestro canal. Esto es Vida Profunda. Bendiciones. Así es, bendiciones. Hasta luego.